presentarles a doña Gisela Saldarriaga. Bienvenida, Gisela. Nacho, muchas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes en esta mesa tan importante. Fui televidente fiel desde allá de las pantallas y ahora pues estar acá es un gran orgullo. Con estas imágenes nos despedimos, pero recuerden que nos vemos nuevamente a las 5 de la tarde en Misión Central de Nos Cogió la Noche. Hasta pronto. Hoy quería hacerle este pequeño homenaje a doña Gisela, una persona a la que me siento bastante orgulloso, porque la vida es de oportunidades, pero uno las tiene que trabajar y luchar. Particularmente conozco muchas historias de doña Gisela. Manejó camión, trabajó en bares y poco a poco, con lucha, con mucho trabajo, salió adelante. Se le presenta una nueva oportunidad en la vida y eso es el resultado de sus logros, de su trabajo, Gisela. Yo la quiero felicitar y agradecer este poco tiempo que estuvo con nosotros porque fue muy corto, pero usted tiene una personalidad arrasadora, es demasiado querida, es una sonrisa siempre, espontaneidad. Quiero agradecerle y me alegra mucho. Usted viene desde abajo, luchándola, solita, y sí se puede. Hay veces la suerte funciona, pero no, también hay que trabajarla. Le agradezco mucho y quería arrancar con eso porque hoy tenemos muchos invitados y muchos temas. Gisela, mucha suerte. Muchas gracias, Nacho, verdad, esto me deja fría. Ustedes han sido muy especiales conmigo. Y Nacho, de todos esos trabajos que usted dice yo he tenido, usted ha sido de los mejores jefes, el mejor de mi vida profesional, porque usted creyó en mi potencial, usted me lo dijo muchas veces, me entregó el programa de Meridiano y eso para mí significó mucho. El 21 de enero me senté ahí del año pasado y la mujer que hoy les está hablando es una mujer completamente diferente. Mi crecimiento profesional ha sido enorme, me llevo en mi corazón todas las personas tan valiosas que hacen parte de Cosmovisión, desde los directivos hasta mis compañeros. Y Nacho, solo me queda gratitud. Y de verdad que sí fue muy corto tiempo. Usted sabe que de cierta forma no me quiero ir, pero usted lo ha dicho, uno tiene que aprovechar las oportunidades. Y lo único que me queda de la primera mesa de opinión de Antioquia es mucha gratitud. Me enamoré y todo en Nos Cogió la Noche. De ese sí no me despido, pero Nacho, muchísimas gracias. Y ahí le dejo las fuentes a Duber, que es el que está brincando en una pata. Sí se puede, con esfuerzo, con mucho trabajo, con dedicación, con perseverancia se puede salir adelante. Hay muchos de los que están marchando ahora que están esperando que todos se los regalen y todos se los den. No, hay que trabajar, hay que salir adelante y el caso de Gisela ahí está. Poco a poco, todavía está muy joven, le espera mucho camino por recorrer, pero con su empuje lo va a lograr. Pero por hoy sigamos en el programa sin lágrimas, yo no las quise dejar para el final porque eso es muy triste. Entonces, Duero, ¿usted qué le va a decir? No, Nacho, a Gisela agradecerle, realmente una compañera como Gisela encuentro uno pocas veces, con su buen sentido del humor, siempre una sonrisa, siempre con sus ánimos. O sea, realmente estos momentos que pasamos con Gisela los pasamos muy bien. Pues agradecerle por todo, Nacho, por su enseñanza, porque de todos aprendemos y también se deja enseñar. Es una persona realmente que destaco de ella, siempre contenta. Nuestra camionera preferida manejaba camión. Sí, señor. No lo crean, sí. Mantenía por las rutas de Colombia esta señorita y se fue haciendo y estudió y trabajó. José, ¿qué le va a decir usted, doña Gise? Nacho, no, pues es que de Gisela hay mucho por decir, muy corto el tiempo, pero en esencia desearle mucha suerte. Me encanta la energía de Gisela. Eso sí. La predisposición, no. De mi parte, todo lo mejor ahora y el resto de la vida. Nos hizo falta poner esa vez que se puso brava cuando estaba en la casa, porque yo me le puse y puso hasta diablitos ahí. ¿Se acuerda esa vez que me mostró usted vida furiosa conmigo? Usted no puede decir nada, doña Andrea.
Yo sí me pongo súper emotiva con esto porque es que Gise fue, y lo voy a decir con toda la naturaleza del mundo, fue mi parcerita en todo el tiempo que estuvimos en ese confinamiento presentando el programa de mediodía. Ella fue mi maestra, fue mi luz, fue mi guía. A Gise le debo, como ustedes no se imaginan, enseñanzas, aprendizajes, historias, admiración y respeto, cariño por el profesionalismo que tiene, por esta profesión tan bonita. Ustedes no se imaginan la gran profesional, el sentido periodístico, el olfato periodístico de esta mujer. Gise, yo no tengo cómo manifestarte todo lo que te admiro. Sos una berraca, sos una tesa, sos la alegría de este canal, porque si alguien nos quitó el pudor para reírnos, fuiste vos. Sí, señora. No, hombre, te quedas con nosotros. Andreita. Usted Alarcón, no, porque usted gol y gol y gol y gol. O no, ese fue el que goleó. Ese fue el que goleó. Ese fue el que goleó. Goleó con esta incorporación. Nacho, pero me va a hacer mucha falta también. Bueno. La conocí en 3 facetas, como periodista, como mujer y como persona. Me enamoré de las 3. Ella es una mujer físicamente hermosa, para nadie es un secreto, pero lo que más me impactó de ella fue su personalidad y su esencia. Tengo la bendición de compartir con ella y voy a tener la bendición, Dios mediante, de seguir compartiendo con ella, pero aquí me deja un vacío enorme. Todo depende si encuentran las llaves. Sí, eso es lo importante. Así es. Bueno, doña Gisela, y ahora habla usted hoy, porque explíqueme eso, ¿qué va a pasar en el Parque San Antonio? Nacho, mire, una noticia inesperada y resulta que el Consejo de Medellín aprobó en segundo debate un proyecto de acuerdo que pretende transformar al Parque de San Antonio, ubicado ahí en pleno centro de la ciudad. Y lo que se pretende con este proyecto es sanar ese déficit habitacional del 10.54%. ¿Cómo así? ¿Van a tumbar todo ese parque y lo van a volver edificios? No, Nacho, le van a abrir espacio para poder construir apartamentos o casas, o sea, para hacer un proyecto pero en los habitacional. alrededores. Y se pretende aumentar el espacio público en un 21.628 metros cuadrados. En este momento está un poco más de 16.000 metros cuadrados y lo que se pretende con este proyecto es, como le digo, abrirle paso a esas unidades habitacionales. Se espera que sean máximo 452, mínimo 231, pero es un proyecto a largo aliento que hasta el momento está en segundo debate del Consejo de la Ciudad. Gise pregunta, no entiendo, ¿en qué parte serían las unidades habitacionales? José, ahí en todo el Parque San Antonio, pues lo que se dice es que se pretende ampliar el espacio público. Quiere decir que posiblemente se amplíe Yo diría que el entonces en el parque. perímetro. Sí, en debe ser en el perímetro. Van a liberar, digamos, toda zona para poder construir, supondría uno, Ampliar porque- también Entre zona otros, verde. para que no se pierda también el espacio público, porque es un espacio público. Pero si quiere, Nacho, escuchemos a Wilder Echavarría, que es gerente del EDU, hablando sobre este proyecto de acuerdo y cómo se va a ejecutar. Con la aprobación de este proyecto de acuerdo por parte del Consejo de Medellín, hemos cumplido un nuevo hito en la renovación del Parque de San Antonio. Este nuevo paso que se da nos permite iniciar un diálogo constructivo con propietarios y moradores para buscar mejor apropiación y mejores bondades del uso del suelo. Aumentar en un 12% más el espacio público y en un 8% las zonas verdes, además de atraer vivienda, comercio y servicios, son algunos de los atributos de la renovación de este emblemático lugar de la Comuna 10. Lamentable, y yo no soy de los que ve fútbol, pero para mí, así, simple y llanamente, ese partido nacional ayer se lo robaron. No porque hayan jugado o por lo que haya pasado, que el árbitro haya hecho cosas, sino por las circunstancias. Los montan en un avión, los llevan allá, los obligan a jugar en otra parte. Perdió el Nacional, pero para mí, pues, qué robo el que hicieron estos argentinos por no venir acá, por amenazas. Y vaya a ver cuando nuestros equipos van allá, donde también tenemos unas barras muy bravas que cantan, que hacen bulla, que también es la misma circunstancia. Lamentable. Nacho, mire, es triste porque yo no soy para quitarle lo que la historia ha hecho con los equipos y las selecciones de fútbol. Pero si a eso vamos, recordemos que Argentina realizó un mundial en el 78 en medio de una dictadura, de una situación social muy terrible, del cual él salió campeón. Pero bueno, para nadie es un secreto que la situación en el país no está bien. Los equipos colombianos tuvieron que improvisar. Santa Fe jugaba con River, le fue bien, sacó por lo menos el empate. Junior jugaba con Fluminense, le fue bien, sacó también el empate. No pudo Atlético Nacional. Atlético Nacional era el que más temprano jugaba. Atlético Nacional venía en una llave muy difícil con Equidad. Y los jugadores tuvieron una particularidad. Pases cerrados, desconcentraciones, desaciertos.
El cuerpo puede que esté bien, Nacho, pero la cabeza no la tenían donde la tenían que tener. Y eso le costó el partido con Argentinos Juniors. A la larga esto es fútbol y los grandes no merecen excusas. El que siempre busca excusas nunca encuentra respuestas ni soluciones. Por eso Nacional no puede tener excusa ni los equipos colombianos pueden tener excusa. Pero lo que sí es cierto es que de una u otra manera los equipos colombianos perdieron un partido de localía. Y ojo porque Nacional tiene el próximo la otra semana. Parece que va a ser por fuera, también en Asunción. No, ya para qué. ¿Dónde está la localidad Atlético Nacional jugando en Copa Libertadores? No, qué injusticia. Totalmente. Esa fue la decisión que se tomó y aún así nos venden el humo blanco de la Copa América. Si se tuviese carácter de parte de la federación y de parte de la DIMAYOR me siembro, o me reciben los equipos jugando en mi país o no tenemos Copa América. Estoy de acuerdo con usted. Totalmente. Completamente. Bueno. Nacho, y sabe, el próximo partido nacional es el miércoles con Nacional de Uruguay en condición de local y ya Nacional de Uruguay hizo la petición para no venir a Colombia por el tema de orden público en nuestro país. Muy bien. Y en el partido de Nacional, José no lo mencionó, pero no le pitaron 3 penales. Esa es la diferencia entre ser local y ser falso local. Lo que pasa, José, es que eso es más deportivo. ¿Cómo así? ¿No le pitaron 3 penales al Nacional? Sí, señor. Bueno. No, por eso me quedo. No lo vi el partido, pero me quedo con eso. Bueno, vamos a hacer un recuento rápidamente. Voy con Dover. A esta hora, ¿hay citados o no hay citadas más? El paro nacional, aquí nos lo dijo las personas que lo convocan, ¿sí o no? No, era el día de antier. Hay otro citado para no sé qué fecha. El 21 de mayo, algo así. Nacho, hoy son marchas irregulares, hoy no hacen parte del paro nacional. Nacho, sí, exacto. Y de hecho, si quiere, antes de contarle cómo van algunas movilizaciones que se están adelantando en Medellín, pues tenemos un audio de Gustavo Petro, pues que salió esta mañana a hablar diciendo que ya como que habían sacado, ya tenían que parar, que tenían que frenar porque esto se... Ya está conciliando el señor Petro. Sí, señor. Pero mire, Nacho, tenemos manifestaciones en Medellín programadas desde temprano. Aquí tenemos, por ejemplo, a las 2 de la tarde se concentraron en Ciudad del Río. ¿Se dio o no se dio? Sí, señor. ¿Mucha gente, poca gente? Yo no sé si ya tenemos las imágenes ahí, siempre hay bastantes personas. Los jóvenes, no, ahí están todos los jóvenes que no están estudiando, están de vacaciones. Una movilización que está desde el Parque del Poblado y van hacia Envigado. Otra de las movilizaciones, Nacho, allí también hay una programada para las 6 de la tarde, una marcha de antorchas, como le denominan, en Castilla. La idea es como tratar de exigir a los violentos que cesen ya con todas las actividades que vienen adelantando de violencia, valga la redundancia, en nuestros territorios, en nuestras ciudades. Y Nacho, a las 5 de la tarde también hay otra movilización que se realizará en Envigado, donde participarán diferentes líderes. O sea, son cerca de 5 lugares donde se tenía previsto. Marchas pacíficas, poca gente. Sí, Nacho, y se vienen adelantando de manera pacífica. Bueno, Gisela, ¿qué resolvió entonces la gobernación de Antioquia frente a las medidas que, entre otras, pues tenemos ahora invitados varios alcaldes, los cuales ya dicen, no más, no podemos seguir así, la economía se va a reventar? Enseguida vamos a hablar con ellos y también no se pierdan, más adelante vamos a tener a Federico Gutiérrez haciéndonos un resumen de la reunión que tuvieron hoy, de la que nos va a hablar Andrea enseguida. ¿Qué dice el gobernador? ¿Hay toque de queda? ¿No hay toque de queda? ¿Hay pico y cédula? ¿No hay pico y cédula? ¿Qué pasa para que la gente se prepare este fin de semana? Nacho, hay que recordar que a diferencia de los 4 fines de semana pasados, el día de hoy comienza ese toque de queda. Hoy viernes comienza a regir a las 8 de la noche y finaliza el próximo lunes a las 5 de la mañana. Toque de queda continuo y a diferencia del pasado, este fin de semana sí vamos a tener pico y cédula. Recuerden que hoy rigen los dígitos 6 y 7, mañana 8 y 9, el domingo 0 y 1 y el lunes 2 y 3. Por el momento, esas son las medidas que están establecidas por la Gobernación de Antioquia. No se le respondió la petición a los gobernantes locales del sur que pidieron apertura este fin de semana. El gobernador todavía no se ha pronunciado al respecto, entonces continúa vigente ese toque de queda nocturno y continuo este fin de semana, y la próxima semana pues tendremos otras restricciones dependiendo de lo que diga el gobernador. Sí, mire, por ejemplo, hoy me llegó, buenas tardes, les informamos a todos que la navegación para este fin de semana sí está permitida, no va a haber toque de queda continuo, solo de 8 p.m. a 5 p.m., determinación que toma en Guatapé y El Peñol. O sea, es que se está frenando esto en municipios que nada que ver, bien complejo. Bueno, entonces ahí tienen eso. Dover, porque igualmente las cifras venían bajando, pero ahora vamos a empezar a ver el resultado de las marchas. Otra vez empezaron a repuntar y lo que hablamos... Sí, Nacho, porque los resultados mostraban que de 3.000 nos habíamos bajado a 2.000. A 2.000. A 2.000, en 2.000 Antioquia. en Antioquia.
Pero claro, todavía Incluso- no teníamos el resultado de las marchas. Incluso esta semana alcanzamos a llegar a los 14.000 que hemos comenzado a bajar en todo el territorio colombiano, pero miren, hoy dice el Ministerio de Salud que son 17.525 los contagios nuevos, 453 las personas fallecidas, y hay que anotar pues que se realizaron un total de 82.200 pruebas, un número importante. Y Antioquia, Nacho, pues ayer reportábamos 2.100 casos, hoy 2.342, o sea que como le dice José, pues comenzamos a ver Entonces, ese pequeño rebote. Esperemos marchas. que no sea muy fuerte. El COVID parece que hubiera pasado a un segundo plano, ¿no? El COVID no ha pasado a un segundo plano, la gente se sigue contagiando. ¿Cuántos muertos hoy reportados? Nacho, reportados Es que 453. estamos a razón de 400 muertos diarios. En 10 días Seguimos son muy alto, 4.000, Nacho. 5.000 muertos. O sea, esto hay que ponerle atención, y gente joven, adulta, de todas las edades. En este momento especialmente, bueno, nuestra gráfica atrás pues sigue mostrando, seguimos sostenidos en los 100.000 activos. Esperemos que empiecen a descender rápidamente. Y pues la gráfica realmente no cambia mucho, ya Francia empieza a reducir, Italia también va hacia abajo y seguirán creciendo la India, Brasil, Inglaterra no nada que ver en esta gráfica porque es bastante extraña, y Estados Unidos seguramente muy rápidamente va a ver eso colapsado, porque de hecho pues ya tienen una noticia con respecto al COVID. Este fin de semana Nueva York, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Nacho, se une a eso que tanto hemos hablado aquí en la mesa, la propuesta de turismo de vacunas, y de una manera muy particular hicieron el anuncio a través de las redes sociales oficiales de la ciudad. Hicieron el mensaje: bienvenidos a Nueva York, su vacuna lo está esperando. Y es que quieren invitar a todos los turistas a que visiten la ciudad y se coloquen la vacuna, ojo, de Johnson & Johnson, una sola dosis. Nacho, ¿lo escucharon? Para garantizar a las personas que Esa es la puedan ir. buena. Estamos viendo en pantalla, y esto La es barata. una de las innovaciones que tiene la ciudad, el bus vacunación. Un bus que va a recorrer la ciudad vacunando a las personas que estén interesadas en vacunarse, sin ningún requisito adicional. Son súper prácticos. Venga, Así está funcionando ¿Usted en- se quiere vacunar? Véngase al bus. En Miami era un que acá lo carrito de vacunamos. esos recorriendo las calles, el que se quiera Aquí vacunar, vacúnese. hay Y un liberaron la de Johnson Que es y una se va sola todo el dosis. mundo. Y le estoy mostrando también imágenes, vamos a ver también imágenes, porque con Broadway están haciendo algo muy impresionante, y es que van a vacunar a todos los talentos y personal que trabaja en la industria del entretenimiento de los musicales, que es Broadway, para que las personas vayan también a vacunarse. ¿Qué están haciendo? Puntos de interés como el Times Square, Broadway, puntos de estadios deportivos, van a distribuir la vacuna para que las personas puedan dinamizar la economía y además tengan sensación de seguridad. Muy bien. Andrea, esto se va a poder dar gracias a las noticias de don José, porque el dólar tuvo, hoy también bajó. El dólar sigue a la baja, Nacho. 3.750 fue el mínimo y fue el cierre. Ah, bueno. O sea, cuando el mínimo es el cierre, eso quiere decir que fácilmente, a menos de que ocurra algo inesperado durante el fin de semana y en la jornada de la mañana en los mercados asiáticos y europeos, puede seguir a la baja. Y el promedio fue a 3.764, Nacho. Entonces el dólar vuelve a retomar su nivel de los 3.000, ojalá pues siga con tendencia a esos 3.500, que no es ni mucho ni poco, porque ya cuando se sube a los 4.000 ya sí es bastante costoso. Nacho, y si me permite, Sí. le hablo que usted está hablando del paro. Los comerciantes están hablando frente a las pérdidas que trajo consigo el paro. A nivel nacional, 880.000 millones de pesos. Penalco Antioquia, 150.000 millones de pesos. Cifras pérdidas. Y eso Y es- solo que llevamos 8 días de paro. Pero bueno, y eso dice Benalco, y ya le habrán Y, sumado. además, y eso que, ¿sabe? No están Yo digo sumados los que fines de semana. que las grandes pérdidas no son siquiera por el paro, son es por La el mezcla. vandalismo. No, y la las- mezcla de todo. Sí, porque encerrona el fin de semana, el paro, que las cosas. No. Adicionalmente. Hoy vi a la DIAN, estaba por allá por esos sectores, la DIAN, toda con madera, unos bancos por aquí en la avenida del Poblado, todos con Con todas drive-thru. estas Y yo no sé, cosas. pero usted pasó por la DIAN. Yo la última vez que pasé por la DIAN esta semana vi cantidad de vidrieras Quebrada. quebradas, sí, señor. Sí, ya están todas con madera. Ya, bueno. Sí, por ahí mandé las imágenes, hoy que me enviaron las fotografías, ya todas con sus cuestiones. Bueno, Andrea, hubo muchas reuniones hoy en el Palacio de Nariño, por eso Sí, señor. vamos a hablar inclusive más adelante con el exalcalde Federico Gutiérrez para que nos cuente cómo le fue allá. ¿Quiénes estuvieron y qué pasó? Mire, desde las 8 de la mañana el presidente de la República sostuvo reuniones con diferentes líderes políticos para entrar en diálogos sobre todo lo que está sucediendo en el país con la situación de orden
orden público, valga la redundancia. La primera reunión que sostuvo fue con la Coalición de la Esperanza. En esa reunión participaron líderes importantes como los ex senadores Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, ex vicepresidente Humberto de la Calle, los senadores Iván Marulanda, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. La idea con esto no era, y fueron muy enfáticos antes y después de la reunión, no era ser las voces del comité de paro, y han sido muy insistentes. El gobierno se tiene que reunir con el comité del paro para que puedan entrar en diálogos. Lo que ellos están queriendo es ser mediadores, o por lo menos mirar y llegar a consensos con el gobierno que se puedan escuchar. Yo le tengo un resumen de lo que han sido las declaraciones de 3 de los principales participantes en esto, Jorge Enrique Robledo, Iván Marulanda y Sergio Fajardo. Escuchemos las declaraciones. Hay que escuchar las voces de aquellos y aquellas que no tienen espacio para venir acá, que no están en Bogotá, que no tienen una representación, pero que están manifestándose hoy porque tienen dolor, tienen tristeza, porque tienen una angustia y tienen desesperanza. Nosotros hicimos nuestro análisis sobre la situación nacional, el presidente hizo otro análisis con el que tenemos inmensas diferencias. Y sobre todo insistimos en que debe sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro. Esta es la única actitud seria para resolver toda esta, digamos, complejidad que estamos viviendo. Planteamos la defensa a la protesta, el derecho al ejercicio de la protesta y nuestra propia protesta ante el presidente por los atropellos de la fuerza pública a los marchantes, a los jóvenes, y la exigencia de que se clarifiquen los asesinatos que ha habido a lo largo de este paro. Alcalde José Fernando Escobar, alcalde de Itagüí, ¿cómo me le va y bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia? Nacho, un cordial saludo para usted y para toda la mesa de Nos Cogió la Noche. Bueno, alcalde, lo quisimos invitar porque escuchamos un clamor de varios alcaldes, no solamente del área metropolitana, sino también del oriente. O sea, está bien esta encerrona, pero ya la cosa está tornándose para otro extremo. O sea, la economía se está viendo fuertemente afectada. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y ustedes qué le están proponiendo al gobernador? Bueno, Nacho, lo primero es que llegamos a una pandemia alta en su momento y empezó todo ese proceso de cierres, nos acogimos al 4-3, ya para este fin de semana estamos hablando del 5-2, pero también hay que pensar en otros temas, Nacho, y es que no solamente tenemos la pandemia, sino también el tema de desempleo, y ahora se suman las protestas sociales. Y aquí arrancan también nuestros comerciantes a decir estamos necesitados de acompañamiento. Y ahí es donde decimos nosotros, venga, necesitamos hacer un equilibrio, como el año pasado hablábamos, no solamente en la salud y el empleo, ahora también con el tema de la inconformidad social, porque la gente necesita salir a buscar su día a día. Por eso entonces nos articulamos, no solamente nosotros desde la alcaldía le hacemos la solicitud al gobierno nacional, sino también que nos articulamos los 5 alcaldes del sur del Valle de la Aburrá y le enviamos la carta al gobierno nacional solicitándole que nos permita a nosotros, los alcaldes de las ciudades que conocemos nuestro territorio, que somos conocedores de lo que está pasando en materia de pandemia, pero que también es necesario el tema del empleo y evitar que estos jóvenes, porque tenemos las canchas cerradas, tenemos los negocios cerrados en los fines de semana, pero toda la comunidad está saliendo a las marchas. Hagamos una reactivación consciente y que la comunidad pueda hacer sus actividades económicas, pueda tener su sustento y así pues ir bajándole a estas cargas tan fuertes que tenemos en los entes territoriales. Esa es nuestra solicitud al gobierno nacional, Nacho y mesa de trabajo. ¿Han conversado ustedes con el gobierno departamental? Finalmente también esta decisión la toma el gobernador Luis Fernando Suárez, y lo decía usted hace un momento, pues el comercio se ha visto aporreado durante todo este año, ha sufrido, y ahora llegan estas movilizaciones, salen y no hay distanciamiento de nada, están durante largos periodos en las calles manifestándose, pero los que sí cumplen con esos protocolos de bioseguridad y ya tienen todo montado, pues están ahí esperando que les den la orden para que puedan abrir sus negocios, sus locales. Desde el departamento, ¿qué dicen? Bueno,
En eso, Uber, entonces también hablé con el gobernador. Nosotros tenemos la oportunidad el día de mañana de viajar a Bogotá, que también fuimos invitados a Casa de Nariño, el gobernador y a mí a través de la Federación de Municipios, y ese es uno de los planteamientos que yo voy a ir a decirle al señor presidente de la República, que nos permita a los alcaldes que conocemos el territorio, en este caso, poder bajarle a esas protestas sociales. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un equilibrio de ciudad, y el equilibrio está en que el número de casos COVID viene bajando, pero no decimos que está en el momento ideal, pero ya estamos vacunando, que nos envíen más vacunas, pero también que podamos ir haciendo esa generación de empleo, que las personas vayan a trabajar tranquilamente, a estudiar, y con eso seguro también le vamos a quitar a esas cargas en lo que tiene que ver con la protesta social, porque si no también ya no van a salir todo el sector comercial nuestro, los diferentes gremios, y eso es lo que no podemos permitir, subir más al número de personas en las protestas en las ciudades, que son válidas, pero que nosotros tenemos la opción de que si hacemos esa reactivación, vamos quitándole carga a todo este proceso de lo que se está viendo a nivel nacional. Alcalde, ¿a ustedes no les da temor esa apertura económica los fines de semana, teniendo en cuenta pues que estamos en una serie de manifestaciones que terminan en altas horas de la noche o finalizando la tarde en actos vandálicos? ¿No les da temor porque la noche se presta precisamente para que estas personas cometan estos actos que terminan en daños incalculables? Gisela, nosotros entonces hemos hecho varias cosas. La semana anterior tuvimos un hecho infortunado en el CAI Norte, ahí en el Parque Las Chimeneas, y también hemos evaluado unas estrategias, acompañar desde Derechos Humanos, desde la personería, a nuestros jóvenes itaguceños que están haciendo las marchas a los diferentes sectores, y evitar que hayan infiltrados, porque también hay un tema de infiltración en algunas marchas que quieren venir a hacer daño en nuestra infraestructura. Es válido que los jóvenes, que los diferentes gremios se pronuncien, pero lo que no podemos permitir es el vandalismo. Y hemos hecho unas mesas de concertación esta semana a través de la Secretaría de Participación, de la Subsecretaría de las Juventudes, hemos llegado a unos acuerdos. Y hoy están marchando en la ciudad de Itagüí y ha estado todo en calma y todo tranquilo. Entonces, es el tema de que haya responsabilidad entre todos, porque hay unas manifestaciones que son válidas, que le están diciendo al gobierno, requieren unos cambios, y eso es parte de lo que se tiene que evaluar, y está evaluando ahorita el gobierno nacional, pero no podemos seguir haciendo más restricciones, Gisela, en nuestra ciudad, sobre todo al comercio. Itagüí tiene 13.500 unidades productivas, yo creo que ustedes me han escuchado esa palabra ya varias veces. 1.800 tiene que ver con comercio de la noche y restaurantes, y ya están muy mal, están 3 días, 2 días, pero ya no les da, y sobre todo los fines de semana, y tienen muchos de ellos protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿qué decimos? En lo que tiene que ver con la salud es muy válido y es muy importante, pero hoy tenemos otros temas, el desempleo, cierre de establecimientos comerciales que bajan impuestos en la ciudad, que la gente no tiene cómo hacer su día a día, y empieza no solamente el vandalismo, sino ir a hacer atracos y a robar en otras partes, y las protestas sociales. Entonces no podemos que eso se vuelva una mezcla molotov que nos venga a hacer daños a nuestras ciudades. Eso es el mensaje que le vamos a ir a llevar al gobierno nacional. Alcalde, ¿cómo es la propuesta de apertura los fines de semana? ¿En qué horarios? ¿Cómo serían las condiciones para que se dé ese eventual escenario? Bueno, José, nosotros no podemos decir que hasta las 2 o 3 de la mañana, pero sí hasta las 12 de la noche, cumpliendo con protocolos de bioseguridad, que estos establecimientos de comercio vayan teniendo su día a día. Porque también está sucediendo algo. Nosotros hacemos los toques de queda, pero tenemos a la fuerza pública pendiente de otras cosas. Entonces hay un incumplimiento de estas medidas que no hay cómo hacerle ese control. Es entregarle también la responsabilidad a la comunidad. El autocuidado es el llamado que estamos haciendo ahorita desde Itagüí. Alcalde, muchas gracias por darnos este informe. Le deseo la mejor de las suertes, pero sí, ya es justo que la gente salga a trabajar. Me imagino que las cifras de desempleo en su municipio, como en todos los del país, van dando cierta alarma bastante grande, y sobre todo aquellas personas que viven del fin de semana, de su tiendita, de la venta de perros, de tantos negocios, la cosa se va tornando complicada. Entonces me parece que ya es hora de, como ustedes lo dicen, con una responsabilidad grande, pero no encerrarnos tanto, porque ya esto se está volviendo de muy largo plazo.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo para todos. Lo mismo. Bueno, señores. Duber. Cuéntame, Nacho. Usted hizo noticias. ¿Usted por qué no me las cuenta en 30 segundos? Que tiro al hijo al río, que a estos... No, Duber tiene... ¿Qué viste, Nacho, esa historia? No. Nacho, mire, esa historia, le voy a contar dos historias dramáticas rápidamente. La primera, pues, ocurrió en Carepa, Antioquia. Allí, pues, en las últimas horas, las autoridades sacaron del río de este municipio a un bebé de tan solo 18 meses de nacido, que al parecer habría sido lanzado por su propio papá allí a las aguas y a este caudal. Dicen las autoridades pues que el menor estaba desaparecido desde el pasado 5 de mayo, había sido su papá quien lo había raptado, pues el hombre ya se encuentra capturado bajo poder de las autoridades y pues al parecer él habría confesado que había lanzado al menor, fue hallado allí justamente en Nacho. Y por otro lado, Nacho, pues contarle también otra historia triste y lamentable que tiene que ver con la fuerza pública y con otro ciudadano acá en la ciudad de Medellín, específicamente en Santa Elena. Allí en este corregimiento de la capital antioqueña, pues un uniformado de la policía fue asesinado en las últimas horas. Dicen las autoridades que él, identificado como Wilder Romo Durango, fue asesinado la noche de ayer por hombres fuertemente armados que se acercaron a su vivienda allí en Santa Elena, en este lugar que ustedes están viendo. Lo asesinaron de 14 disparos y también junto con él otra persona que vivía cerca, en una vivienda similar. Se desconocen los motivos, Nacho, pero sí las autoridades pues indicaron que entregarán una recompensa por estos hechos. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana indicándonos de cuánto es la recompensa y qué fue lo que sucedió. Zona rural de Santa Elena, en donde sujetos desconocidos llegan a la casa de nuestro patrullero y lo asesinan vilmente. En la huida, de igual forma, también asesinan a otro morador en ese sector con arma de fuego. Hacemos un ofrecimiento hasta 100 millones de pesos porque nos permita identificar, judicializar y capturar a los asesinos de nuestra policía. No vamos a descansar un solo minuto hasta lograr la ubicación, la captura de estos delincuentes que asesinaron vilmente a nuestro policía. Bien, y vámonos para el oriente antioqueño, un municipio pujante, grande, que va a toda velocidad. Porque, Ave María, lo que va a pasar con Río Negro no lo alcanzamos a imaginar. Lo que está pasando, Nacho. No, lo que está pasando. Don Rodrigo Hernández, alcalde del municipio de Río Negro, ¿cómo está usted? Nacho, un gusto saludarte, a vos, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos los que a esta hora ven la transmisión de Cosmovisión de Nos Cogió la Noche. Alcalde, lo quisimos invitar, así como acabamos de hablar con el alcalde de Itagüí, porque también escuchamos voces de los mandatarios del oriente antioqueño diciendo, uy, ya la cosa está compleja, ya no podemos estar tan encerrados. ¿Cuál es el mensaje y la propuesta que ustedes tienen para tratar de suavizar un poco esta gravedad económica en la que están vistas muchas familias que dependen de una economía del fin de semana? Nacho, los alcaldes del oriente antioqueño nos hemos unido durante toda esta pandemia para diferentes temas, para unificar criterios en lo social, en lo económico y sobre todo las medidas policivas que se deban de tomar para ayudar a disminuir el contagio y la propagación del virus. Y lo último que hicimos fue que hemos reclamado al gobierno departamental, o más bien le hemos extendido una solicitud al gobierno departamental con el fin de que la próxima semana, a partir del 10 de mayo, los toques de queda sean toques de queda nocturnos y no toques de queda permanentes en las horas, en los fines de semana o continuos los fines de semana. Esto con el fin de ayudar a aliviar el bolsillo, la economía de nuestros comerciantes, que llevan un poco más de un mes con las puertas cerradas los fines de semana, y muchos de ellos ya empiezan a manifestar su incertidumbre, la angustia por tener que dejar desempleado a tantas personas, por una reducción considerable de sus ingresos por la falta de ventas, y por supuesto algunos ya han manifestado el cierre de algunos establecimientos. Yo creo que en este tema simplemente lo hemos invocado al gobernador para que evalúe con su equipo de trabajo. Es necesario tener ese equilibrio entre la economía y el tema de la salud,
y es la solicitud que los alcaldes del Oriente le hemos elevado incluso hace pocos minutos al señor gobernador a través de uno de nuestros voceros que fue el alcalde del Retiro. No, es que alcalde, pero es que antes de que es que alcalde, se acabó la Vuelta a Oriente. ¿Cuánto dinero le queda al Oriente antioqueño a la gente que se va a comer su arepita de chocolo, a pasear? Postre, almorzar. Es que Nacho, es allá iba durísimo yo. para el Oriente. Sí, pero también le quería preguntar cómo manejar, alcalde, justamente esta situación, dado el caso de que el gobierno nacional autorice, pues cómo manejar que esos casos que se están presentando en Medellín no vayan a afectar los municipios del Oriente, porque lo decía Nacho. O sea, es mucha la gente que un fin de semana quiere ir a cualquiera de los municipios del Oriente a tomarse un chocolate, a comer algo, a disfrutar allí, y cómo que esto no afecte. Tendremos que hacer un gran esfuerzo nosotros, solicitarle, por supuesto, a la Policía de Antioquia reforzar el acompañamiento de la policía para que pues, este manejo sea un manejo controlado. Y por supuesto que si la decisión del gobernador es aceptar esta propuesta, en eso tendremos que hacer también una campaña grande y agresiva en los establecimientos abiertos al público, como gastrobares, los restaurantes, los bares, que abrirán en el día de ser permitido y entonces decirles que mantengan los aforos permitidos, decirles que garanticen el tema de los horarios, la desinfección permanente y el distanciamiento de las mesas. Yo creo que así podremos sobrellevar esta situación. Advertirles a los comerciantes que quien no cumpla, por supuesto, tendrá una amonestación debida o hasta el posible cierre del establecimiento. Pues alcalde, esperemos que se escuchen las voces de ustedes, se vienen ya fines de semana con puentes, son con días festivos importantes para que todos estos municipios del Oriente antioqueño, y esos son los del Oriente, no hemos hablado del occidente, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, del suroeste, todos están afectados con estos, Nacho, obviamente es por la salud y por todo lo que está ocurriendo, pero... Permítame, yo le hago una pregunta diferente al alcalde que tiene que ver con las manifestaciones y cómo está justamente Río Negro, alcalde, con el tema de las movilizaciones. ¿Cómo ha estado esta situación allí? Pues les cuento que en este momento, justo en este momento, me desplacé aquí a atender esa entrevista con ustedes, pero estamos en este momento en vivo en una reunión con el presidente de la República. Ustedes saben que Río Negro hace parte ya de las ciudades capitales de Colombia. Entonces estamos participando en este momento en una reunión con el presidente hablando sobre la situación. Allí queremos nosotros exponer también la situación que vimos en el Oriente. Río Negro ha tenido sus marchas durante estos días, han sido pacíficas. El único caso, digamos, de alguna situación crítica la vivimos el 28 de abril, que no duró más de 40 minutos y el bloqueo de la vía que habían hecho se logró disuadir en pocos minutos gracias a la presencia de la policía, de un grupo de SMAT que teníamos. De resto, yo creo que la ciudadanía se ha comportado bien, ha hecho su trabajo pacífico, su manifestación pacífica. Hemos respetado la diferencia, pero siempre garantizando la presencia de la policía que acompaña en la distancia, mantiene y aguanta ahí la contención, acompañados de la personería para garantizar la protección de sus derechos humanos. Pero también hemos dicho nosotros a los manifestantes que todo esto se podrá hacer en la libre espontaneidad y lo que es la libre expresión, pero en el momento que nosotros logremos evidenciar que hay se crea un descontrol, un desorden público, una alteración al orden público que genere intranquilidad e inseguridad y atente contra la infraestructura pública y privada, por supuesto vamos a intervenir con la fuerza pública a través de nuestros hombres que custodian todo el tiempo el municipio de Río Negro. Pero por ahora debo de felicitar a los manifestantes, han tenido una actuación pacífica y han estado haciendo todas sus manifestaciones con todo el apoyo también de quienes están acompañándolos a ellos. Alcalde... Creo que en el Oriente el cierre que se da es a la altura de Marinilla en Vestimundo por la autopista Medellín-Bogotá. De resto, nosotros no tenemos otra situación crítica en todo el territorio. Alcalde Rodrigo Hernández, gracias. Lo dejamos en su reunión con la Presidencia de la República y en estos días volvemos a conversar con usted para que veamos cómo vamos a salir de esta crisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, Nacho, un abrazo muy grande y saludos para todos. Muchas gracias. Nacho, efectivamente me dicen que en Guarne hay cierre de la vía. Sí, de la autopista. La autopista. En Guarne, la altura de Guarne, para que las personas que vengan hacia Medellín, pues es que no, ni que a las personas. Entonces, ¿qué va a pasar con los alimentos? Sí.
¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, lo que quieren ¿Qué es está generar una pasando con crisis. los alimentos? Estos señores son terroristas, esto es lo que quieren. Miren lo de Cali, cuando íbamos a una ciudad como Cali, filas interminables para poder conseguir gasolina. Banquear, sí. Sin alimentos. Robándose, saqueando los camiones. Anarquía total es la que se pretende con esto y ya algunos de los que llamaron ya se están patraseando y están viendo pasos de animal grande aquí porque esto puede terminar en una cosa fatídica para nuestro país. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Bueno, seguimos aquí en Nos Cogió la Noche y vamos a pasar a otro tema. Ya don Federico Gutiérrez en breve minuto lo tendremos acá con nosotros haciéndonos un resumen de sus reuniones hoy en el Palacio de Nariño. Le doy una muy cordial bienvenida a don Walter Alonso Zapata, es teólogo y profesor. Duber. A ver, Nacho. ¿A usted qué le va a pasar? ¿Por qué? El día que estire la pata. Según mi creencia, pues Nacho, seré juzgado. Usted no se va a por mis obras buenas o malas. Usted sabe que con esa fuente que él cubre, que no. Esa fuente está esperando que lo juzguen. Pero sí juzgado del amor. Don José, ¿usted cree en la vida después de la muerte? Sí, señor. Claro. Gisela. Sí, Nacho. Y en la reencarnación. Y Alarcón. Yo creo en Dios y Dios tiene mucha dimensión en lo que es la vida después de la muerte, Nacho. Yo no sé, yo he tenido unos déjà vus por ahí que a veces me hacen creer en eso. Y yo digo, claro. ¿Estuvo en otra vida? No, sí. Yo pasé por aquí o yo estoy aquí. Uy, pero ¿qué es esto tan extraño? Don Walter, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias Nacho y gracias por la invitación a ti y a tu equipo de trabajo. Bueno, usted sabe que estamos pendientes de una llamadita, claro, pero estaremos conversando con usted. Claro que sí, Nacho. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Será que somos incrédulos? ¿Eso sí existe, no existe? Nacho, pues, a ver, esta realidad y esto de la muerte, eso asusta. Y es como un fenómeno de verdad que es como terrorífico y eso da miedo. Y mucha gente se pregunta, ¿qué habrá después del más allá? Hay que saber decir qué es la muerte, qué es el umbral de la muerte y qué sigue después de la muerte. Entonces, pues eso es un tema que es muy espinoso. Y hoy día de esta pandemia es obvio de tantas muertes que se están presentando. Es más, hay familias que están muy tristes el ver a un ser querido en una UCI, totalmente solos en la desesperación de la familia al no poder acompañarlos a dar como ese paso pues, de muerte. Entonces, en este momento hay una crisis psicológica de la presión que estamos viviendo, no sé si son los mismos medios, lo caótico de la pandemia. ¿Que la pandemia qué es? Muerte, entonces muerte. Entonces, claro, lo único que yo puedo decir es que a las familias que no tengan esa desesperanza, que tengan esa fe en Dios, que si son creyentes, obviamente, que se aferren de Él. Porque realmente la partida de un ser querido, nadie está pues a la espera. Y nadie está a la espera de morir. Yo me voy a preparar para la muerte. Nadie se prepara para la muerte. Pero como dice aquí el compañero, sí, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, obvio que sí. Y sí hay un más allá, sea para creyentes o no creyentes, todos tendremos que pasar por el puente de la muerte, el cual tememos pasar. Los malos por no ser buenos y los buenos por no ser santos. Walter, pero muchas personas, digamos que hay mucho escepticismo, ¿sí o no? Hay personas que dicen, no, pero venga, ¿y esto cómo se comprueba? Hay datos, hay hechos. Nacho, la ciencia es muy... Claro, la ciencia no tiene ese poder para decir de que se está experimentando un más allá en la parte espiritual, claro, porque la ciencia solamente es de lo material. Pero hay muchos testimonios que hablan sobre personas que han estado en el umbral de la muerte, cuando entran a una UCI, cuando están inconscientes, pero lo que en el momento experimentan. Personas que ya han muerto con mucha anterioridad. Y estas personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte pueden observar, pueden sentir la presencia de ese ser que ya había partido anteriormente, como un familiar, como el padre, una madre, un hermano. Y en ese momento son esos seres que les están dando esa seguridad, esa fortaleza, esa tranquilidad, porque muchos han podido dar ese testimonio de la tranquilidad que en ese trance se sienten y lo que experimentan, que ven un
una luz al final del túnel, como dice pues un cuentecito por ahí, pero sí es eso sí se presenta. Yo en lo personal, no en lo personal, pero sí con mi madre tuve esa experiencia cuando ella muere. 8 días antes de ella morir experimentó el que vio y le dieron mucha tranquilidad su madre, o sea, mi abuela y una tía de ella. Entonces, sí hay muchas experiencias cercanas a la muerte, personas que realmente han vivido cosas que no son tan fáciles de decir en esta realidad. Esa realidad sí existe. Esa realidad sí existe. Walter, nosotros cuando estamos viviendo, pues cuando estamos vivos no somos conscientes de que la muerte puede estar ahí. O sea, uno puede estar vivo en este minuto y al otro minuto pues ya perder la vida. ¿Será que esta pandemia nos hace valorar mucho más la existencia o perderle el miedo a la muerte? ¿Cuál de las dos posibilidades podría estar pasando en ese caos colectivo que usted nos acaba de mencionar? A ver, ¿yo qué te respondo? Pues esta pandemia nos tiene que haber hecho replantearnos muchas cosas, aún más en lo espiritual, aún más pensar en que existe otro ámbito en lo espiritual. Pero no creamos, porque es que hay mucha gente que a pesar de la crisis que estamos viviendo de pandemia, que es como tan terrorífica, la gente no abraza la parte espiritual. Antes muchos se van alejando y no van tomando como la espiritualidad muy como una realidad o como un compromiso. Es simplemente... es una experiencia de fe para los creyentes. Para los creyentes es una experiencia de fe y las mismas experiencias dolorosas que han pasado por familiares ya fallecidos por la pandemia, eso o los acerca a la espiritualidad y a pensar en el más allá, a replantear muchas cosas, o los aleja totalmente y seguir en sus cosas, rutinas del mismo mundo, de lo que nos ofrece el mundo, aferrados a lo material, abrazando los ídolos del dinero, del placer, del tener. Entonces, no es como una garantía esta pandemia. Para muchos sí, pero para otros no. Walter, ¿qué es la muerte? Bueno, Nacho, la muerte desde la ciencia, pues... La ciencia, ¿qué hace? El médico dictamina cuando el corazón se para y sistemáticamente los órganos mayores dejan ya de funcionar. Y lo último que va a funcionar es pues el cerebro. Pero para la gente, para nosotros los creyentes, es el despertar a una realidad, a una vida totalmente verdadera, sin ningún sufrimiento, en la plenitud. Pero claro, para donde nosotros nos dirijamos, hay tanto luz como oscuridad. Es según como nosotros vamos caminando, así entraremos a ese umbral de la muerte y a ese más allá. Nacho, ¿y sabe qué? Yo le tengo otra consulta de un viejo filósofo sobre qué es la muerte. Sí, señor. La muerte es el pacto entre la vida y el tiempo. Usted solamente imagine en donde todos nosotros tuviéramos la posibilidad de perdurar inexistentemente. En cierta manera sería algo aburrido, ¿no? Entonces es como el pacto entre la vida y el tiempo. Pero yo sí le tengo al invitado una pregunta con relación desde lo científico, ¿cómo se avala la reencarnación? Escuché alguna vez el tema genético, sí, que la reencarnación es porque nosotros trascendemos información genética a nuestros primogénitos, y de qué manera en la esencia espiritual esas cadenas generacionales o maldiciones generacionales influyen en nosotros. Bueno, para un creyente de cualquier religión o denominación cristiana, es incompatible la reencarnación con la resurrección. Es incompatible. No tengo muy bien definido la reencarnación de que la ciencia. Es que la ciencia pues nunca ha dado un dictamen de que haya ni resurrección, sí, claro, ni que haya mucho menos esa vida espiritual. Pero es imposible para un creyente. Yo como creyente te tengo que decir, es incompatible la resurrección con la reencarnación, porque la reencarnación viene desde antes de Cristo, pero desde Oriente Medio. Eso no tiene ninguna base bíblica, ninguna base de la exégesis de las Escrituras. Entonces, no te puedo decir de que yo tengo la verdad absoluta en la reencarnación, sí, porque como teólogo es incompatible. Walter, es incompatible.
Y además pienso yo que hablar de reencarnación es no aceptar la muerte, porque es que la reencarnación es simplemente el espíritu cambie de materia, es lo que tengo entendido yo, es la reencarnación. Mi espíritu salió de este cuerpo, pero entró en otro cuerpo, cambió simplemente de materia. Mientras que, como lo dice usted, pues para los cristianos, cualquier tipo de denominación, la materia se queda acá. Total. Y el espíritu trasciende a otra dimensión, que es lo que llamamos el cielo. Cada quien lo denomina como quiere, pero esa otra dimensión vendría siendo el cielo. Entonces se habla de dos cosas diferentes cuando se habla de la resurrección y la muerte y la reencarnación. ¿O estoy equivocado? No, es precisamente eso. Cristo resucitó, mas no hubo una reencarnación. Él encarna como Dios hecho hombre. Sí. Es una encarnación, más no una reencarnación. San Pablo nos dice en las Escrituras de que al hombre no le está permitido sino morir una sola vez y de inmediato viene el juicio. Ahí se está hablando de un juicio particular. Por eso es muy difícil e incompatible la reencarnación con la resurrección. Ahora, muchas personas tocan una cita bíblica donde se dice de que Juan habla y predica con la misma autoridad y espíritu de Elías. Elías ya hacía siglos atrás, ya había muerto. Entonces, es una malinterpretación del texto bíblico y hay ciertas partes, ciertos grupos que dicen, pero es que ahí se está viendo una reencarnación. No, se está dando un poder, una fuerza espiritual con la misma que tuvo el profeta, exactamente, un comparativo, el profeta Elías. Pero la reencarnación para los creyentes es incompatible. Pues respetando que pronto que Gisela y muchas otras más personas tengan esa percepción de que exista la reencarnación. Porque para mí es muy difícil pensar de que, bueno, muero yo y me voy a reencarnar en un príncipe el día de mañana o otra persona. Es imposible, eso no tiene lógica, lógica. Sí, pero acá, José o yo... No, ahorita porque ya tenemos invitados, me dicen... No, pero bien puede hacer la pregunta, no, para que vamos de fondo. Ok, bueno. Entonces, pero para los creyentes en el cristianismo, en el catolicismo, ¿para quiénes es incompatible la reencarnación? Las tres principales religiones del mundo, que son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, es incompatible la reencarnación. Ya las otras religiones que vienen de Oriente, como el hinduismo, y otras creencias que tienen varios dioses politeístas. Ya ellos sí creen en reencarnaciones, pero para las tres principales religiones del mundo es incompatible la reencarnación con la resurrección. Pregúntele usted a un judío, a un musulmán, no, ¿dónde está eso escrito? Ni en la Torá, ni en las escrituras cristianas. No, es que no existe. En las escrituras de los tres principales religiones del mundo. Pero qué bonito, porque por lo menos en algo se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, vamos a hacer un break aquí, un momento. Exalcalde Federico Gutiérrez, ¿cómo me le va? Nacho, ¿cómo estás, hombre? Un abrazo. Lo veo corriendo usted de aquí para allá y trabajando duro. ¿Cómo van las cosas? Gracias, hombre, Nacho. Aquí ya de nuevo en Medellín. Estaba en Bogotá, pues, en la reunión de los diálogos nacionales por Colombia con el presidente Iván Duque sobre todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, Nacho, había quedado pues de conectarme aquí con vos un rato. Ya por fin llegué a la casa después de estos tacos. Claro. Y acá estamos listos, Nacho, para lo que vos digas. ¿No? Bueno, Federico, una pregunta. Sí, señor. O sea, para no partir de lo mismo. Sabemos que se presentó una reforma tributaria y por eso caímos en esto. ¿Será que sí es eso o será que esto es un cúmulo que nos está llevando a caer en esta situación tan compleja en el país? ¿Cuál es su percepción y su análisis? Vea, Nacho, yo le doy la percepción que yo tengo. Yo creo que lo de la reforma tributaria, que en mi concepto fue un proyecto primero mal presentado, mal socializado, que nació muerto porque ni siquiera logró el consenso de diferentes partidos cuando iba a ir al Congreso, fue un detonante, por supuesto, que generó un inconformismo adicional del que ya tenían muchas personas, no solo frente al gobierno, sino a muchas situaciones sociales. Y estamos viendo que es que el año pasado, solo por pandemia, Nacho, todo fue llegando y fue generando graves problemas. El coronavirus el año pasado, las consecuencias en términos de salud ya las conocemos, que son gravísimas, son tristísimas, se siguen viendo todos los días. Pero cuando uno lo mira en términos económicos y sociales,
El año pasado Colombia tuvo la contracción económica más grande de los últimos 100 años, 6.8% de contracción del PIB. Y eso significó que 3,5 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza. Entonces estamos hablando de una situación social muy compleja, de un gobierno, un Estado que por supuesto tiene que aumentar el gasto social pero disminuye sus ingresos, y después entonces viene el tema también de la reforma y eso por supuesto genera un descontento muy grande. Pero frente a la reforma y frente a las marchas yo diría lo siguiente: primero es que hay que separar muy bien y muy claramente quién sale a protestar a las calles de manera pacífica y con razones por supuesto válidas que defienden una mejor justicia social. Es que no va a estar de acuerdo con eso, pero hay que separar muy bien a quien marcha en paz de quienes se aprovechan justamente de las manifestaciones, de las marchas, para salir a incendiar las ciudades y acabar con todo. Esos son vándalos y son delincuentes. Entonces yo siempre he dicho, diálogo con las personas que estén en democracia, diálogo permanente con quienes por supuesto hagan reclamos válidos, pero también toda la contundencia contra quienes quieren acabar con la infraestructura pública y privada. Y termino este análisis, Nacho, sobre ese tema. Entonces ahí sí, de lo que vemos del vandalismo, de lo que sea. Mire, Nacho, a mí me correspondió el 2019, todavía siendo alcalde, las marchas de noviembre y diciembre. Fueron marchas muy duras también, fueron marchas muy difíciles y eran momentos muy complejos. Y lo que veíamos era cómo se iba a ir dando un escalonamiento en términos de violencia. Y esto que está ocurriendo hoy en términos de violencia era un tema que ya tenían muy armado para que sucediera el año pasado, solo que no lo pudieron ejecutar fue porque llegó la pandemia. Esto fue como un aplazamiento de lo que se venía viendo. Y no estoy hablando del tema de las marchas o el descontento social, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el vandalismo y con todo lo que tiene que ver con el daño a infraestructura pública y privada. Yo termino diciendo lo siguiente, Nacho. Entonces, ese es un poco el análisis que yo hago. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hombre, a la gente que está inconforme hay que escucharla. Aquí tiene que haber un diálogo ciudadano. Aquí tiene que haber una posibilidad de escuchar y de muchas cosas que tienen que cambiar. Y, por supuesto, también tiene que existir la decisión de combatir y, por supuesto, enfrentar a quienes quieren hacer tanto daño. Mire el tema hoy, la situación que vive Cali. Además, yo creo que hay que mandar un mensaje de solidaridad muy grande a Cali, a la gente de lo que está viviendo en Cali, en el Valle. El tema de del paro y de los bloqueos, lo que está dejando es sin insumos básicos, sin alimentación, sin oxígeno, y la están pasando muy mal. Y eso empieza a afectar la mesa de los hogares colombianos en términos de precios, en términos de desabastecimiento y todos los problemas que eso genera. Entonces es una situación dura, compleja, pero a esto definitivamente hay que encontrarle salida rápido. Unas se encuentran a través del diálogo con los sectores democráticos, pero también tiene que haber, hombre, firmeza de quienes quieren incendiar el país. Exalcalde, yo le quiero preguntar justamente por esa situación. Usted nos dijo hace un momento, se tenía conocimiento, información que esto iba a suceder el año anterior. Si se tenía estas labores de inteligencia, esto pues se sabía sobre esto, de pronto le faltó a la policía, a la fiscalía haber actuado antes y de pronto nos cogieron a las autoridades como un poco dormidas con esto. Y la segunda preguntaba con respecto a lo que sucedió en el Metroplus, que incineraron la estación del Metroplus allí en la Universidad de Antioquia. Faltó de pronto también una mano más firme al momento de haber contrarrestado esos ataques cuando iniciaron. Eso nunca había pasado en Medellín. Y a mí me parece muy triste que se atente contra los sistemas de transporte, que lo que hacen es justamente afectar a los más vulnerables. Es que yo siento que es muy importante ser flexible en el diálogo, pero ser contundente y fuerte en los principios. Y hay cosas que no son negociables. Es que el vandalismo no es negociable. Es que una cosa es una marcha pacífica y otra muy diferente es que vengan y te quemen tu casa o que te quemen tu negocio o que te roben todo lo que has producido durante toda tu vida. Es que los desmanes vienen de menos a más. Y aquí es como si no pasara nada.
y mire lo que pasó pues esta semana en la ciudad, donde queman una estación de Metroplus. La semana anterior ya habían entrado a varios establecimientos comerciales y se les roban. En solo 5 minutos destruyen los sueños de toda una vida de tantas personas que con esfuerzo han construido sus negocios, que están sus sueños familiares, sus sueños de empresa, de generar empleo. Entonces yo creo que sí hay que empezar a dividir muy bien lo que está ocurriendo. Yo digo, la marcha, listo, marche pacíficamente, pero el que venga a destruir lo que es de todos, pues no puede ser aceptado. Hombre, hay falta de determinación y cuidado. ¿Usted cree que es que en ese momento no querían quemar buses o no querían quemar estaciones cuando nosotros estábamos y nos tocaban las marchas del 2010? Claro que también querían, pero estuvimos ahí firmes también y no lo permitíamos. Entonces eso también hay que estar ahí encima de estas situaciones. Es muy importante los liderazgos, son muy importantes los liderazgos locales, de los alcaldes, de los gobernadores. Tienen que liderar a la fuerza pública, tienen que liderar a la policía, la tienen que acompañar. Y aquí yo diría y aprovecharía para decir lo siguiente, mire, a mí me duele mucho, además, lo que ha venido pasando estos días. A mí, la verdad, me duele mucho la muerte de tantos jóvenes en medio de esta violencia. Me duele la muerte también de los policías. Es que en última somos colombianos todos. Y aquí lo que hay que hacer es rechazar justamente la muerte de un policía, como también hay que rechazar, si es que, y en algunos casos, como ya lo ha dicho la Fiscalía, no en todos, en algunos casos, ha existido exceso de la fuerza, y eso tampoco se puede permitir, ni de un lado ni del otro. A la fuerza pública hay que apoyarla, pero siempre en el marco del respeto por los derechos humanos. Y esa situación, por supuesto, pues hay siempre que estar ahí, hay que estar vigilantes y hay que justamente siempre buscar que esto llegue a buen término. Pero yo quisiera decir lo siguiente, y es, en la reunión que teníamos ahora, en el diálogo que invita al presidente, en este diálogo nacional que abre con diferentes sectores, pues yo por supuesto acepto el llamado, y partiendo de la base que creo que hoy no es el momento ni siquiera de proselitismo ni de pensar en un tema de elecciones. Hoy lo que hay que hacer es, venga, cómo primero paramos la violencia y cómo salvamos la democracia colombiana. Eso es lo más importante hoy, parar la violencia y salvar la democracia colombiana, que sí está en riesgo. Y que este escalonamiento de la violencia no puede continuar, y esto tiene que parar. Segundo, ser muy solidario y lamentar cada muerte que se ha presentado durante estos días por causa de la violencia, y ser solidarios con las familias, tanto de los jóvenes como de los policías. Y en ese sentido, ojalá llegar a unos acuerdos y unos consensos nacionales que permitan que el país pueda seguir adelante. Estamos viviendo la peor crisis de las últimas décadas, y esto tiene que tener unas salidas a través del diálogo con sectores democráticos, pero también firmeza ante la criminalidad, ante la delincuencia. Federico, usted nos mencionaba que esto estaba preparado, el vandalismo, la violencia, el daño a la infraestructura. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién pretende que se pierda la democracia? ¿Quiénes quieren incendiar el país? José, según los informes de inteligencia, pues son ellos los que deben pronunciarse, y lo ha dicho el gobierno nacional también. Aquí lo que vemos en el modus operandi en muchas ciudades colombianas donde ha existido en los últimos días ese vandalismo, toda esa violencia que se ve especialmente cuando empieza la noche, cuando empiezan a moverse ellos como grupos de células. Y empezamos a ver cómo, por ejemplo, ellos actúan de una manera muy coordinada. Eso obedece, según inteligencia también, a células urbanas del ELN, a disidencias FARC, y por supuesto que acá hay unos intereses grandes de unos grupos que siempre han estado permanentemente amenazando al país, y es una nueva estrategia del conflicto del campo a las ciudades. Y bueno, pues ya inteligencia y los organismos lo que tienen que hacer es mostrar esto, quiénes son los que los incitan, cómo los financian, porque están bien financiados. Y por eso yo vuelvo e insisto tanto en que lo peor que le puede pasar a las marchas pacíficas es cómo estos violentos se infiltran, logran esos objetivos y terminan deslegitimando unos reclamos válidos en términos de bienestar social. Entonces jamás se puede generalizar que un joven o una persona que sale a marchar es que entonces es criminal o es delincuente, ¿no? Yo lo que sí diría para
poder avanzar en el tema de país, y es que no nos podemos quedar así. Aparte del tema del coronavirus, que hay que recordar no se ha ido, y hay unos efectos hoy graves sobre el tema de salud. Me preocupa el tema de las concentraciones, eso también lo tengo que decir. Me preocupa los efectos futuros, pero por supuesto también hay que decir que quien sale a marchar y quien sale a expresarse de manera democrática y libre en una herramienta válida, lo que quiere es que lo escuchen. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es escuchar. Hay que entablar un diálogo con todos estos sectores que no son violentos. Y ese diálogo tiene que llevar, ojalá, a que se vaya pasando también de las calles a los recintos democráticos. Entonces, listo, las manifestaciones también. La pregunta es hasta cuándo nos vamos a quedar en estas. Hay gente que está afectada. Yo termino con esta idea, Nacho. Hay gente que está afectada económicamente, socialmente. Hay que reactivar la economía. Ojalá, y yo he propuesto que esto se lleve unos diálogos regionales también donde vayan a unos espacios democráticos como los consejos, las asambleas, el Congreso, pero que haya espacio de discusión. Eso es una de las cosas que yo le planteaba hoy al presidente Duque, y era, pues hombre, que esos liderazgos regionales aparezcan y que esos diálogos se den en estos espacios también democráticos y que tengan todas las condiciones. Le tengo una pregunta. Bueno, el diagnóstico es clarísimo y usted lo tiene bastante completo en su cabeza. Díganos una cosa, ¿qué sigue aquí para adelante? Me imagino, usted lo que dice, mucho diálogo, pero no nos podemos quedar hablando con todo Colombia los próximos 15 días. ¿Cómo es esa agenda? ¿Qué percibió usted hoy en Bogotá? ¿Cómo se va a hablar? De hecho, nos informaban ahora que con los promotores del paro, pues todavía no se ha hablado. Me imagino que el presidente hablará rápidamente con ellos. ¿Cómo cree usted que va a ser esta agenda del presidente para volver a una normalidad y a una concertación con todos? Mucho diálogo. ¿Cuánto tiempo? ¿15, 20 días, un mes? Nacho, esa pregunta la tiene que responder el presidente, pero yo le diría lo siguiente. Si hay unos tiempos para unos temas, por supuesto abrir ese diálogo es importante. Y uno de los temas que yo le decía al presidente, yo le agradezco que nos convoque, que acá estamos y siempre con el ánimo constructivo. Pero le decía, este diálogo no solo puede ser quienes estamos en el espectro político, este diálogo tiene que ser muy social. Yo le decía al presidente con una recomendación respetuosa, Cali hoy vive una situación muy grave y muy dura. Presidente, váyase para Cali. Allá hay que estar en Cali acompañando a la gente, hay que estar donde están los problemas y liderando y recuperando también el orden público y entendiendo la situación social. Hay un tema real, Nacho, y es que retirada la reforma tributaria, listo, la reforma tributaria todos teníamos unos peros muy grandes sobre cómo se había presentado y cómo iba a impactar una clase media, clases vulnerables, y yo creo que el ministro nuevo, José Manuel Restrepo, viene dando unas luces muy claras frente a cómo esa reforma tributaria nueva o esa reforma en tiempos de crisis para solventar unos proyectos que son necesarios, porque de no contar con los recursos y lograr esas nuevas fuentes de financiación, a partir del 1 de julio, el gobierno no tiene cómo desembolsar los recursos de ingreso solidario, de subsidio a nómina, de matrícula cero. Entonces estamos hablando de unas realidades donde el 42.5% de la población está en condición de pobreza. Son 21.000 personas en condición de pobreza, que necesitan hoy más que nunca las ayudas del Estado. Entonces, claro, aquí es donde hay que ser muy sensatos y esto no solo puede ser a punta de discursos populistas donde la gente dice, dele todo a todo el mundo, pero después dicen, no, pero no tiene cómo conseguir las fuentes de recursos, los recursos, las nuevas fuentes de recaudo. Entonces, mi concepto y lo que hablamos con el presidente es, esos recursos deben obtenerse. Hay unas propuestas que ha presentado la ANDI y aquí quienes deben poner estos recursos en esta fase transitoria son quienes más tienen, Nacho. Tiene que haber un tema de repartición, tiene que haber un tema donde puedan llegar los programas sociales, pero mire que usted hablaba de tiempos, ahí le doy unos tiempos. Los próximos 15 días el ministro de Hacienda debe tener, el ministro de Hacienda nuevo, José Manuel Restrepo, debe tener unos elementos ya muy concertados de un proyecto que ir al Congreso para avanzar en la reforma. ¿Que eso acaba todos los problemas del descontento? No, hay un descontento, no solo por ese tema, por muchos otros, hay gente que está a favor, otros en contra, pero lo que yo sí creo es que el país, primero, lo que son los bloqueos deben ser levantados. Mire la situación que tiene Cali, desabastecimiento, problemas hasta para que el oxígeno llegue a los pacientes de COVID. Hombre, eso no hay derecho. Yo creo que los promotores del paro tienen que tener
claridad que un bloqueo como estos, eso es una forma de violencia también contra muchos ciudadanos y especialmente los más vulnerables. Entonces yo creo que esto es usted ir encontrando unos puntos en los cuales nos pongamos todos de acuerdo. Yo diría lo siguiente, todos los sectores, así tengamos diferencia, deberíamos decir una sola cosa hoy, no a la violencia. Esta violencia hay que pararla ya. Esto se trata también de salvar la democracia. Tiene que haber una agenda nacional que nos permita avanzar a futuro. Que todos los problemas se van a resolver en 15 días, no se van a resolver en 15 días. Que necesitamos una mayor equidad en el país, la necesitamos. Que los jóvenes tienen que lograr acceso a educación superior, totalmente de acuerdo. Que la gente no pueda aguantar hambre, totalmente de acuerdo. Pero para eso necesitamos recursos para que se pueda ejercer esa política social. Entonces, lo que viene acá ya son definir unos tiempos, pero ahí te estoy dando unos tiempos iniciales. Y acá 15 días el gobierno tiene que tener un proyecto concertado con diferentes sectores que pueda llevar. Y bueno, espero que el presidente pueda sentar con los promotores del paro y que puedan llegar a algunos acuerdos que son importantes y que, vuelvo y digo, también hay mucha gente que no va a marcha, que no va a las marchas, pero hay mucha gente que levanta todos los días a trabajar, a sacar su negocio adelante, que lo que quiere es tener una vida normal, tranquila. ¿Para qué? Para poder continuar su negocio, rescatarlo de esta crisis financiera y económica que viven, y hoy se encuentran con esta nueva realidad donde sienten también una incertidumbre inmensa para sus negocios y sus familias. Ojalá la concertación ayude, Nacho. Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Es usted optimista? Exalcalde, Nacho. Exalcalde, hombre, Nacho. Dijo exalcalde. Yo hoy por hoy le digo es profe. Yo dije exalcalde. Es que Pero por ya aquí, es profe hombre, esto a Gutiérrez. veces será por el Zoom, ¿o qué? Debe ser por el Zoom. No, yo lo dije, no me enfoque en camisa once. Exalcalde. Futuro gobernador, Nacho. Se va sí. a lanzar a la gobernación, ¿cierto, Federico? Porque es así, hombre. Primero no me habían dejado ni siquiera saludarla. Y ya se pone a inventar los chismes. Oiga, ya lo lanzó a usted a la gobernación. Yo pensé que era la presidencia. Pero es un chisme que nos vamos a verificar. No, hombre, ¿quién Vas está para la en eso? presidencia. Por Dios. Vamos a ver qué va pasando. Pero venga, yo lo No quería... diga esas cosas, hombre. Lo, Vamos a ver qué va pasando. lo quería despedir con un pensamiento muy corto porque me cogió la noche. ¿Es usted optimista? ¿Pensaría usted que de pronto no nos quedamos en esta crisis tan aguda en la que estamos? El país no aguanta esto 15 o 20 días más. Sería nefasto para la economía y para las familias de Colombia. ¿Es usted optimista? Un solo día más de violencia es gravísimo para el país. Un solo día más de incertidumbre en términos económicos y sociales bajo los contextos actuales son gravísimos para el país. Yo soy siempre optimista, pero a esto hay que ponerle método, a esto hay que ponerle ganas y tenemos que estar dispuestos a dialogar muchos sectores. Yo vuelvo e insisto, mire, Nacho, quienes queremos al país, todos los sectores, sean políticos, sociales, empresariales, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de llegar a consensos que sean importantes para salir de esta crisis. Lo que terminaría pasando es que de seguir así, pues la crisis lo que va a hacer es cada vez va a ser mayor y mucho más compleja, y eso es lo que no se puede permitir. ¿Quiénes terminan afectándose? Los más vulnerables. Hay que encontrar soluciones. Yo siempre soy optimista, pero es importante que nos pongamos las manos a la obra, y por eso yo atendí el llamado que hizo el presidente. Me llaman ayer, me dice, está invitado a esta mesa de diálogo. Yo le dije, yo voy a donde inviten con las ganas, sobre todo de proponer con el ánimo de construir y de buscar soluciones para el país. Así no podemos seguir, hay que parar la violencia ya, y es urgente algo, y lo hablamos también en la reunión. Es urgente avanzar de manera urgentísima con el plan de vacunación para lograr una reactivación económica y social. Federico. Otro tema que hablamos y le planteé hoy. Yo le dije, mire, presidente, hay una duda de muchos comerciantes, no solo en Antioquia, sino en todo el país, donde sí estamos en una situación, por supuesto, de COVID muy compleja, eso lo sabemos. El esfuerzo inmenso que hace el personal médico y de salud, con el que tenemos que tener, mejor dicho, un agradecimiento inmenso siempre, una gratitud. Y es lo siguiente, entonces la gente ve las marchas toda esta semana, sí, ¿cierto? En todo el sector comercio ve las marchas y todas las conglomeraciones, mejor dicho, todo el mundo llega, aglomeraciones y todo el mundo llega, listo. Pero entonces llegan de nuevo y dicen, toque de queda, toque de queda. Entonces la gente dice, venga, pero ¿cómo así? Entonces sí pueden haber aglomeraciones, pero yo sí no puedo abrir mi negocio y no puedo salvar mi empresa
y no puedo seguir generando empleo. Entonces hay que saber entender la lectura que tiene mucha gente y cuáles son las situaciones que se van a dar. Claro que hay que cuidar la vida, claro que no hay nada más importante que la vida, pero hay que entender dos cosas muy importantes que están ocurriendo hoy. Es que sí, en la salud está la vida, pero en la economía están los medios de vida. Hay gente que no aguanta más. Entonces los mensajes también son importantes, que sean concertados con los comerciantes, que sean concertados con las personas de los restaurantes. La gente está ahogada, la gente no aguanta más. Y esa es una crisis adicional que se nos viene también encima. La quiebra de tantas empresas y las pérdidas de empleo. Me cogió la noche, exalcalde Federico, me cogió la noche. Aquí lo invito en estos días para que hablemos bastante. Exalcalde, muchas gracias. Saludos a Jorge, hombre, que no lo dejaron hablar. No, hombre, Fico, una última. El rumor fue así, sonó como presidente de Nacional, ¿sí o no? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Hombre. Bueno, ya la respondió, Fico, un abrazo. Nacional, hincha del verde. Oiga, el presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez Gómez, así se llama mi hijo, Emilio Gutiérrez Gómez. ¿Cómo la va viendo, pues? Muy buena. Fue por ahí que se enredó el chisme. No, yo le hubiera contado hace rato. Bueno, a mí me dijeron eso. Estuvo la hoja de vida ahí. Saludos a todos, que Nacho nos va a mandar la factura de estos 2 minutos extras de... Federico, muchas gracias. Un abrazo, a la gente, hombre. Un abrazo. Gracias, hombre. Walter, qué pena con usted, hombre, pero se va enredando uno en estos programas y yo no quiero que me coja la noche haciéndole una última pregunta a usted. Dale, sí, claro. ¿Cómo me preparo para la muerte? ¿Por qué no nos enseñan a eso a nosotros? Nacho, eso es... A ver, el mundo y sus... ¿Cómo le dijera yo? Lo que nos ofrece nos evita a que nos preparemos hasta ese último momento. Pero ¿cómo nos debemos preparar? Teniendo actos en la vida de amor con el prójimo y teniendo una fe en lo que tú crees, en ese ser superior. Y así vamos caminando de verdad, Nacho, que vamos preparándonos en esos actos para una buena muerte y una santa muerte, aunque sea violenta, pero una buena muerte. Hay que ir renunciando con decoro. Claro, porque es que... La pérdida del pelo, la facilidad de los moscos, todo. Sí, claro. No somos eternos, no somos jóvenes para toda la vida. Así es. Yo le voy a dar un desquite en una próxima oportunidad. Gracias, Nacho. En estos días de tanto complejo, Gracias, de tanta Nacho. cosa. Vámonos con esta nota de la Secretaría de Agricultura y volvemos con ustedes. Cuando yo empecé a estudiar agronomía, mi esposo me decía, ¿usted para qué estudia agronomía? Y yo le dije, porque yo quiero ser la médica de ese árbol. Algún día dije, hombre, voy a empezar como con el proyecto de aguacate y actualmente tenemos una finca de unos 1.500 árboles de aguacate. La historia de Jacqueline Zuleta está ligada al cumplimiento de un sueño grande y poderoso. Tener la finca que sirva como modelo, como paradigma de la transformación de los métodos de producción agrícola en todo el oriente antioqueño. Y además, que los productos de nuestro campo lleguen a todos los mercados del mundo. Nuestra primera exportación fue en el año pasado, en el año 2020. Muy contenta, muy animada. Ya no veo los arbolitos de aguacate como el árbol que uno siembra, sino que ya veo como una empresa. Se nos va a salir el corazón y nos vamos a poner así felices cuando sepamos que esa fruta está puesta en Europa, posiblemente en Estados Unidos, posiblemente en China. Jacqueline es nuestra heroína de hoy porque nos demostró que con educación se pueden lograr la consecución de todas las metas, siempre y cuando tengamos propósitos y objetivos claros. Productores así, comprometidos con el campo, con el progreso de Antioquia, son héroes y por eso los cosechamos aquí, en Cosecha de Héroes. Unidos. Gobernación de Antioquia.